Eh, en primer lugar, como el deber de un cristiano, me cabe el deber dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por su grande amor, por su grande misericordia que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros, de tenernos en pie en los medios de su gracia. Sabemos que esto es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude con el interés de poder bendecir el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor porque me concede este tiempo de poder congregarme con mi familia a través de la distancia. Sabemos que así nos conviene estar, dice su palabra. Como puedo repetir, puede ser como un aperitivo, ¿cierto? El inicio de la semana, nosotros bendiciendo el nombre del Señor, separado de nuestra iglesia, en la cual nosotros trabajamos en la obra del Señor, pero el Señor lo ha querido así, que nosotros lo podamos nutrir en cuanto a la palabra del Señor, darnos este tiempo para bendecir el nombre del Señor. Sabemos que para esto fuimos nosotros creados, para alabanza del Señor. Entonces quiere el Señor ayudarnos para que nosotros no nos cansemos de poder bendecir el nombre del Señor, aunque estemos solos, podamos nosotros ir a la presencia del Señor, llevar una alabanza al Señor, porque el Señor allí se glorifica. Entre medio de la alabanza, Dios derrama de sus bendiciones. Podemos cantar un corito al Señor, decirle: Señor, no hay Dios tan grande como tú, dice. Vemos que el Señor se goza cuando su pueblo le glorifica, le alaba. Y para ello tenemos que saber que sí lo hay, porque muchos sabemos que confirman que ellos creen en el Señor, pero ellos saben que hay un Señor, pero no le conocen. La diferencia que el Señor lo ha concedido a nosotros, la bendición de poder conocerle a través de su poder, a través de su palabra. Quizá es algo difícil de explicar con palabras, pero nosotros podemos sentirlo en el corazón. Es algo maravilloso, extraordinario que nos concede el Señor, y podemos testificar con ellos que el Señor sí es real en nuestras vidas. Le doy gracias al Señor porque me concede esta bendición una vez más de poder estar en este púlpito familiar, podemos decir, esta iglesia virtual que tenemos nosotros. Que el Señor nos bendiga para que en el día de hoy este trozo de la palabra del Señor que vamos a leer lo entrega a cada uno de nosotros esa porción, lo que usted necesita, lo que yo necesito. Sabemos que el Señor conoce nuestras necesidades, aunque muchas veces los ponemos tercos nosotros y empezamos a ir en contra del Señor, alegar con el Señor, como que el Señor no lo escucha, como que el Señor no ve nuestras necesidades, y el Señor sí está atento. Está el Señor interviniendo cada día en nuestras vidas. Muy silenciosamente el Señor está interviniendo en nuestras vidas, y muchas veces nosotros lo hacemos los desentendidos, como que no es así. Pero Dios, en primer lugar, algo extraordinario que nos concede, que es la vida, algo que le pertenece al Señor. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude, así como también nuestros miembros de nuestro cuerpo. Nosotros no sabemos cómo funcionan,
y más el Señor lo hace funcionar, así como el corazón, como todo lo que el organismo nuestro, nosotros no sabemos cómo funciona, pero el Señor lo hace funcionar para que usted y yo tengamos esa vida, esa salud, la cual nosotros necesitamos para vivirla bien. En el día de hoy, el Señor me concede la bendición y me insta a leer este trozo de la palabra del Señor que se encuentra en Juan, en Juan capítulo 11, versículo primero. Vamos a leer todo el capítulo estos versículos para poder entender algo muy importante que el Señor nos quiere entregar en esta tarde, hasta el versículo 16. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura a la bendita palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también vosotros para que muramos con él. Que nuestro Dios añada la bendición a nuestros corazones por la lectura de su palabra. Vamos a ir a la presencia del Señor, dándole gracias al Señor por esta bendición que nos concede de poder estar delante de su mensaje. Sabemos que cada uno de nosotros tiene la necesidad y cada uno de nosotros le cabe el deber
de decirle al Señor: Señor, hable usted a mi vida. Usted conoce mis necesidades. Oramos en el nombre del Señor. Mi divino Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos, Señor, a su bendita presencia. Señor, dándole gracias por la vida, por la salud, dándole gracias por esta bendición, Señor, que usted nos concede de poder estar, Señor, delante de su bendita presencia, delante de su mensaje. Señor, usted sabe que somos tardos de entendimiento y que sin su ayuda, Señor, nada podemos entender ni tampoco hacer, Señor. Pero hemos creído en su palabra, la cual nos enseña a través del apóstol Santiago, el cual nos dice, nos enseña, nos exhorta que todo aquel que no tenga entendimiento pida solo al Padre. Y el Padre dice: lo dará en abundancia y sin reproche. Mi divino Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos a su bendita presencia, Señor, rogando ese entendimiento adecuado, Señor, para entender de su palabra en esta tarde. Rogando, Señor mío, que este es su mensaje quede grabado en lo más profundo de estos corazones y lleve fruto en abundancia. Gracias, Señor, por cuanto escucha nuestra oración. Rogamos, Señor, a usted a levantar nuestra oración, nos levantemos revestidos de su gracia. Se lo rogamos, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo. Sabemos que la bendición del Señor no tiene límites. Sabemos que la misericordia del Señor es renovada, dice, todos los días. Es engrandecida sobre cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios nos ayude. En el día de hoy podemos tener delante de nosotros una historia importante, la cual dejó trazada nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver lo grande que es el Señor. Sabemos nosotros que para la ciencia médica, cuando muere un hombre, solamente el médico firma el acta para poder de disfunción, para que se muera solamente, pero no tiene la capacidad de poder resucitarlo, aunque haga los esfuerzos, pero no tienen el poder ni la autoridad como para poder hacerlo. Pero en el día de hoy podemos ver cosas maravillosas, extraordinarias, las cuales el Señor pudo hacer en los días que Él anduvo sobre la faz de la tierra. Esto no quiere decir que el Señor no siga haciéndolas, porque estas cosas las sigue haciendo hasta el día de hoy. Cosas extraordinarias, las cuales están dentro de la promesa de su palabra. Sabemos que el Señor le dice a su discípulo: y estas promesas seguirán a todos aquellos que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos, dice, y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios, dice, tomarán serpientes en sus manos, dice, y si bebieren cosas mortíferas, dice, no le harán, dice, daño. Y como Él hizo grandes prodigios y milagros, Él nos enseña a través de su palabra, y le decía a sus discípulos: y el que cree en estas cosas, como podemos ver nosotros que Él hizo grandes prodigios y milagros, clamemos al Señor para que la gracia de Dios sea en cada uno de nosotros. Y el que cree en estas cosas las hará también.
Que el Señor nos bendiga como pueblo del Señor. Si le creemos a nosotros a la palabra del Señor y creemos en el Señor, que el Señor es real en nuestras vidas, estas cosas son reales en nuestras vidas también. Poner las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Reprender demonios. Que el Señor nos bendiga, nuestro Dios nos ayude. No vamos a ir a tomar serpientes, porque si no tenemos la gracia del Señor, nos puede morder la serpiente y podemos morir. Tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. Pero en el día de hoy vamos a concentrarnos en el tiempo que el Señor se tomó para ir a atender a Lázaro. Aunque Jesucristo le amaba, como podemos ver a través de la Escritura, era una familia amada por el Señor Jesús. Y se tomó su tiempo. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude. Vemos que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude. Vemos que el Señor, como podemos ver, tiene todas las cosas en su tiempo. Él no se desesperó que Lázaro estaba enfermo, porque sabemos que Jesús, él sabía que Lázaro tenía que morir. Como hijo del Señor, sabemos que él sabía que estaba predestinado, que Lázaro tenía que morir en aquel entonces. Entonces él se tomó su tiempo para poder ir allí donde estaba Lázaro, porque nos enseña que esto fue hecho para que el Hijo de Dios fuese glorificado. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude, para que el hombre o la mujer pudiese ver su grandeza como hijo del Señor. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Que el Señor nos ayude. Podemos ver lo primero que el Señor hace, es el amor. Y así como amaba a aquella familia, no hace la excepción para cada uno de nosotros. Porque el propósito del Señor al venir a este mundo fue por amor, fue por amarnos a cada uno de nosotros, sacarnos de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los discípulos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Sabemos que el Señor conoce los tiempos. Sabemos que todo el tiempo no va a estar la aflicción sobre el hombre, sobre la mujer. Que el Señor nos bendiga. Sabemos que tuvo dificultades nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que Él sabía las cosas que iban a suceder. Le daba a entender que el día tenía esas 12 horas y las 12 horas no son iguales. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude. Pero vamos a concentrarnos más en lo que Jesucristo quiere demostrarnos en esta noche en cuanto a este mensaje, el cual el Señor lo ha enfocado. Vemos que Dios tiene su tiempo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo porque sabía que lo que Él tenía que hacer en aquella hora a la cual le dio la noticia que Lázaro estaba enfermo. Quiere el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros. Vemos que si hubiese sido en este tiempo, las personas se desesperan para que se le haga juicio al instante.
para poder que se le dé la atención debida. Pero más el Señor se tomó su tiempo. Quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros, aunque más difícil sea la situación la cual tenemos, porque aquí podemos ver que Lázaro murió. Y para el hombre es muy difícil. Y así también nosotros, si tenemos nosotros la fe en Jesucristo el Señor, sabemos que le pregunta Jesús a una hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Eso lo pregunta a nosotros. Si nosotros creemos en el Señor, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos que lo desesperamos muchas veces nosotros para que el Señor lo arregle la situación, lo saque la enfermedad lo antes posible. Pero el Señor sabe que a través de esa enfermedad o esa aflicción o ese problema, Él tiene bendición para cada uno de nosotros. Porque como pueblo del Señor, si somos sus hijos, nos enseña su palabra. Y si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buena dávida a vuestros hijos. Si tu hijo te pide pan, dice, no le vas a conceder una piedra, dice. O si le pides te pide un pescado, dice, no le vas a conceder una serpiente. Sino que lo que pide el hijo, vemos que el Padre le concede. Pero aquí nosotros podemos ver que Jesucristo el Señor se tomó el tiempo. No fue inmediatamente a atender la situación de Lázaro. Aunque quizá le amaba a Lázaro también, amaba a su familia, pero se tomó el tiempo para poder que el Hijo de Dios se pudiese manifestar en aquella situación. Así también nosotros. ¿Cuántas veces estamos afligidos, angustiados y queremos que el Señor lo arregle la situación al tiro, inmediatamente? Y vemos que tenemos que considerar que Dios tiene su tiempo. Está todo predestinado en las manos del Señor. Todo tiene su tiempo. Si estamos en las manos del Señor, tenemos que saber esperar en el Señor. Y en su tiempo Dios hará conforme es su voluntad. Y su voluntad es buena para cada uno de nosotros. Si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buena dávida a vuestros hijos, cuánto más, dice, nuestro Padre espiritual que conoce nuestras necesidades. Que nuestro Dios nos bendiga, que nuestro Dios nos ayude. Entonces, si somos pueblo del Señor, consideremos nosotros lo que sucedió en esta historia bíblica. Dios se tomó su tiempo. Así también, nosotros no tenemos la excepción de personas. Dios, si nosotros confiamos, somos hijos del Señor, tenemos que confiar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos, que a su tiempo Dios hará la obra. Si en el día de hoy nosotros no tenemos lo que nosotros lo congoja, que lo aflige, que lo agobia, ¿cierto? Pero si estamos en la presencia del Señor, Dios lo hará. Eso tenemos que tener nosotros. Dios lo hará. Porque al Dios que nosotros servimos, sabemos que nosotros podemos ver que incluso ya Lázaro hacía 4 días que estaba en la sepultura. Marta le dice, Señor, hiede ya, dice. Y ahí le dice el Señor, ¿no te he dicho si crees, vería la gloria del Señor? Solamente basta creer, dice el Señor. Y creerle al Señor y todas las cosas serán posibles. Que el Señor nos bendiga, porque nuestro Dios lo tiene todo en sus manos. Puedo rescatar lo que decía nuestro pastor
Patricio, que podemos gozarnos en todas las cosas que nosotros podemos ver en el día. La majestuosa obra de nuestro Señor. Aunque podamos ver nosotros el insecto más pequeñito, tiene un cerebro, el cual tiene, o sea, el instinto, pero tiene un propósito sobre la faz de la tierra. Así también nosotros. Cada uno de nosotros Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito tenemos que cumplirlo con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga, con nuestro Dios nos ayude. Entonces, no los cansemos, pues. Que el Señor nos bendiga. No los cansemos, pues, de hacer el bien, de estar aferrado a la palabra del Señor, buscando al Señor a través de su Espíritu, como también de verdad, de todo corazón, demostrándole al Señor que le amamos, que le necesitamos, que sin su ayuda no sabemos qué hacer. Y vemos que Dios conoce nuestras necesidades y Dios hará conforme el deseo de nuestro corazón. No seamos pigüeños solamente pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor todos los días, como que lo único que tenemos que hacer. No, Dios necesita de nosotros la alabanza. Y en medio de la alabanza Dios se glorifica, porque aunque estemos afligidos, angustiados, Dios mira nuestra situación. La mamá contaba siempre que ella tenía una pollita que tenía una patita mala, y siempre veía esa pollita que andaba cojeando, rengueando, pero mientras ella rengueaba, ella cantaba. No le importaba el sufrimiento que tenía en su patita, sino que ella cantaba. Que el Señor nos bendiga, nuestro Dios ayude en medio de esa aflicción que nosotros tenemos, que nos agobia, que nos aflige. Cantémosle al Señor, bendicámosle al Señor, digamos: Señor, usted es grande. Podemos decirle al Señor: no hay Dios tan grande como tú, Señor. Y vemos que Dios, en medio de esa aflicción, cuando nosotros le cantemos, podemos ver la gloria del Señor. Podemos ver cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, estaban en el cepo, estaban afligidos ahí, estaban encerrados. Pero más Pablo dice: nosotros estamos presos, dijo, pero la palabra de Dios dice: no está presa. Y ellos cantaban al Señor allí en el cepo, no afligiendo ni angustiados, porque sabían que si estaban allí era por una justa causa, era por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que estamos libres nosotros, sino que la lucha que tenemos muchas veces nosotros, sabemos que no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades, sino que es contra principado de Satanás, el diablo. Pero eso es lo que quiere el Señor, que nosotros solamente confiemos en el Señor, y el Señor hará conforme es el deseo de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, nuestro Dios ayude. Yo le doy gracias al Señor por la bendición que me concede de poder estar en su presencia. Podemos nosotros decir que llevamos tiempo en esta bendición. Pero llega el momento de hablar de su grandeza. Nos faltan palabras. Muchas veces empezamos a tartamudear, no hayamos qué hacer. Pero qué hermoso es poder sentir el respaldo del Señor, este poder maravilloso, el cual ha prometido nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, aquellos que le creen, aquellos que le buscan a través de su espíritu y de verdad. Sabemos que Él nos enseña, nos dice que Él os guiará, dice, a toda verdad, a toda justicia. Entonces no los cansemos, pues, dice, de hacer el bien, porque pronto cegaremos, dice, si no hubiésemos desmayado. Entonces la palabra del Señor en el día de hoy
confíe en el Señor. El que cree en el Señor verá la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga, nuestro Dios nos ayude, pero el Señor tiene su tiempo. Usted quizás tiene un problema, una dificultad en el día de hoy y le aflige, le agobia, pero si la ponemos en la presencia del Señor, el Señor tomará ese tiempo y le dirá ahora. Si somos pueblo del Señor, si en el día de hoy no lo tenemos, mañana sí lo vamos a tener con la ayuda del Señor. Que nuestro Dios nos bendiga. Yo le doy gracias al Señor por cuanto me concede esta bendición, y para el Señor que vive sea la honra y la gloria. Amén.